Un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Muy buenas noches, amado del Señor. Bienvenido una vez más a este tu programa Tiempos de Gloria y Misericordia. Un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Hoy, mayo 13 del 2021, tenemos un tema. Bueno, seguimos con esta serie de las características de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Estamos en la parte 2. Introducimos temas importantes la clase pasada, pero hoy en este programa vamos a seguir hablando un poco más de esas iglesias características, esa diferencia con la iglesia primitiva, con la iglesia actual. Así que vamos a darle la bienvenida, como siempre, al hermano Jader Luna, la hermana Saray, la hermana Mayra. Hoy nos acompaña nuevamente por segunda ocasión el pastor Manuel Bravo. Así que vamos a dar inicio. Muchas bendiciones. Amén, pastor. Bienvenido una vez más a este programa Tiempo de Gloria, donde Dios habla a través de la luz de su palabra. Así que vamos a entonces estar hablando ligeramente. Vamos a darle el pase a nuestra hermana Mayra. Bienvenida, Mayra, una vez más a Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. Hoy tenemos una pregunta por usted. Por qué escogieron este mensaje apocalíptico para las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué las 7 iglesias? Adelante. Buenas noches a todos, bendiciones. Así es, hermano Donald. ¿Por qué escogieron estas para recibir el mensaje apocalíptico? Primeramente debemos saber que las 7 iglesias del Apocalipsis se encontraban entre varias comunidades cristianas primitivas en Asia Menor. Entonces, una de las razones por las que se escogieron estas iglesias para recibir el mensaje de Cristo fue porque geográficamente las iglesias estaban ubicadas a lo largo de una ruta comercial circular establecida. Esta unía las partes más pobladas e influyentes de la provincia. Entonces, una vez que el mensaje apocalíptico fuera entregado a las iglesias en estas ciudades prominentes, el mensaje se difundiría a las comunidades cristianas en el resto de la provincia, ya que estas eran las principales. Entonces, aunque las 7 iglesias del Apocalipsis están diseñadas para las iglesias nombradas, estas iglesias y sus definiciones declaradas pueden simbolizar a todas las iglesias de un aspecto a otro. Entonces, la instrucción que se le dio a estas congregaciones en el Apocalipsis, por lo tanto, es valiosa para las congregaciones cristianas de hoy. Todo esto que se encuentra en la palabra de Dios se puede utilizar hoy en día, ya que la palabra de Dios trasciende. Amén. Gracias, Mayra, por compartir. Vamos a continuar. ¿Por qué se escogieron esta iglesia? Hubo un mensaje apocalíptico, le explicó la hermana Mayra. Vamos entonces a darle la oportunidad a la hermana Saray. ¿Dónde están las 7 iglesias y por qué 7 iglesias? ¿Por qué no más de 7 iglesias? ¿Dónde fue ese lugar? ¿Qué es ese lugar ahora mismo? ¿Cómo se llama ese lugar en este tiempo de ahora? ¿Cómo se llama? ¿Y dónde fue? Adelante, hermana Saray. Amén. Buenas noches. Gracias por este momento que nos han dado. Ustedes que nos están viendo, presten atención porque este es un mensaje muy importante para nosotros, para todos, tanto como para cristianos también, importantísimo, para aquellos que de repente no tienen una idea, pero bueno, aquí estamos para ayudar. Las 7 iglesias descritas en el Apocalipsis, que se encuentra del capítulo 2 al capítulo 3, son descritas 7, ¿verdad? Literalmente estas iglesias estaban en Asia Menor, ubicada, que actualmente forma parte de Turquía, en el momento en que Juan el apóstol escribía, allí estaba. Entonces, Juan reveló a cada una de estas iglesias. Cada iglesia en particular estaba compuesta de varias congregaciones. Es probable que esas iglesias fueran seleccionadas debido a que representaban la totalidad de las iglesias de aquel tiempo. Y se dice también que fueron escogidas porque geográficamente, como decía nuestra hermana, las iglesias estaban ubicadas a lo largo de una ruta comercial, circular, así, circular. Venía primero, la segunda, la tercera y así estaba, circular, porque estaban establecidas en ese lugar. ¿Por qué? Porque era el lugar más poblado y había muchos influyentes de la provincia. Así que una vez que el mensaje fue entregado
a las iglesias en estas ciudades, el mensaje se difundía a los comercios, a las comunidades cristianas y al resto de la provincia. Ahora bien, ¿por qué 7? Porque la palabra 7 representa un número perfecto. Lo que se dice de ella es que se aplica a la iglesia en su totalidad, porque son 7, ¿verdad? En otras palabras, las 7 iglesias representan todas las iglesias en el transcurso de la época de la iglesia, y también se representa porque ese es un número especialmente escogido por Dios. Amén. Gracias, Saray, hermana Saray. Es muy bueno conocer, amados hermanos, este es un momento glorioso bajo la luz de la palabra, tiempos de gloria y misericordia. Un momento conocer lo que es muy bueno conocer el contexto de estas 7 iglesias, porque a veces nos preguntamos, hay preguntas al aire que no sabemos, y es bueno que ustedes sintonicen este programa, ya que el Señor, el Espíritu Santo está hablando para que nosotros podamos entender un poco más, tener una idea más clara de cómo surgieron esta iglesia, por qué número 7, que también era una interrogante que yo tenía. Gracias, hermana Saray, por explicarnos. Así que, hermanos televidentes, usted anote, tome apunte, es importante lo que estamos viendo esta noche. Vamos entonces a darle paso a nuestro hermano Hader. No, perdón, a nuestro pastor Manuel Bravo. Pastor Manuel Bravo, buenas noches una vez más. Muy buena. ¿Cómo era? Usted nos podría hablar un poquito cómo eran esas iglesias del Apocalipsis para recordar un poco más. Sé que la clase, en la grabación pasada vimos sobre esas características. ¿Nos podía explicar por encimita cómo era esa iglesia? O sea, cómo era esa iglesia del Apocalipsis de una manera general. Adelante. Muy buenas noches. Muchas bendiciones a todos que nos están mirando por este canal. Seguimos recorriendo este interesante libro del Apocalipsis, el único libro profético y también el último del Nuevo Testamento. De hecho, es el último libro de la Sagrada Escritura. A partir del capítulo 2 de Apocalipsis comienzan las 7 cartas que el Señor Jesucristo redacta y comunica al apóstol Juan cuando éste se encontraba exiliado en la isla de Patmos. ¿Cómo eran? Vemos que la iglesia de Efeso es la iglesia que abandonada su primer amor. Recibe una reprensión de parte del Señor, que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La pasión que había en esta iglesia, la pasión que había desaparecido, el fuego se había apagado, solo quedaban cenizas, y eso se manifestaba en hacer las cosas por inercia, mecánicamente, por mera costumbre. Y vemos que de esta iglesia la cantidad de creyentes era maravillosa, pero la calidad espiritual de estos creyentes era muy desastrosa. Vemos también la iglesia de Esmirna, es una iglesia que dice que sufre persecución. La revelación de Cristo, Esmirna, dice que elogia a esta comunidad por su pobreza material, pero riqueza espiritual, todo lo diferente a la iglesia anterior, y reconoce su persecución injusta. En el capítulo 2:9, Cristo no reprende a esta iglesia, sino que advierte del encarcelamiento inminente de algunos de sus miembros instalados permanecer fieles hasta el punto de la muerte y recordar la promesa de su corona de vida. Podemos ver a la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que necesitaba arrepentirse. La carta de la iglesia de Pérgamo. El Señor elogia a esta congregación por defender su fe, pero luego aborda el pecado de la iglesia al denunciar a algunos de sus miembros por seguir las enseñanzas falsas que
que provocaron los compromisos religiosos y morales. El Señor pide a la comunidad que se arrepiente o se arriesgue al juicio que emanará de la espada de su boca. Podemos ver la iglesia que tenía una falsa profetisa, que es la de Tiatara, que es la cuarta iglesia. Dice la carta de Jesús a Tiatara alaba a la iglesia por haber crecido en fe y servicio. Pero, escuche bien, pero la caída de la iglesia fue su devoción a un falso profeta que llevó a algunos miembros a cometer idolatría e inmoralidad. Vemos la quinta iglesia de Sardi. Dice que la iglesia que había quedado dormida, Sardi, nuestro Señor culpa a la iglesia en Sardi por mantener una apariencia externa de estar viva, oído, mientras que en realidad espiritualmente estaba muerta. Jesús advierte a la congregación que despierte y se arrepienta, no sea que él venga como un ladrón para otorgar su juicio. Vemos la sexta iglesia, que es la Filadelfia. Es la iglesia que había perseverado pacientemente. El Señor no reprocha esta congregación, sino que condena a sus perseguidores. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis 3, versículo 9. El Señor promete que si lo de la congregación de Filadelfia permanecen fieles a Él, Él lo protegerá de la hora de la prueba y lo convertirá en pilares en el templo celestial de Dios. Nosotros podemos ver que esta iglesia de Filadelfia también fue muy renombrada en la ayuda que le dio a Pablo en sus viajes y en cuanto a las ofrendas, estaban al día en la ofrenda, sus diezmos y ofrendas. Era una iglesia muy dadivosa. Y podemos ver ahora la séptima iglesia, que es la Odisea. La carta de nuestro Señor Jesús a la iglesia de la Odisea no pierde el tiempo denunciando a la congregación por su fe tibia, amenazando con escupirla en la congregación de su boca. Esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis 3, 16. Por cuanto eres tibio, dice la palabra de Dios, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Habían permitido que sus prosperidades económicas, es igual a lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias. La prosperidad económica fue la causa de su bancarrota espiritual. El Señor revela que Él puede proporcionar riqueza espiritual y aquellos que abran la puerta a Cristo participarán de su banquete celestial y tendrán derecho a sentarse con Él en su trono. Muchas gracias. Amén. Gracias, pastor, por explicarnos en una manera general las características de esta iglesia con manera de introducción para recordar, porque la grabación pasada hablamos mucho sobre algunas características, es decir, de 4 iglesias que nos faltaron 3. Así que vamos a darle paso a nuestro hermano Hader. Hermano Hader, ¿podría hablarnos de la primera iglesia de Éfeso? Por lo menos algunas fortalezas y debilidades que se manifestaron en esta iglesia en particular. Adelante. Muy buenas noches, bendiciones para todos aquellos que cada semana pues nos acompañan y ven estos videos que son para bendición. Amén. Vamos a estar hablando un poco sobre esa iglesia de Éfeso, de cuáles eran las fortalezas de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba arduamente por la obra. Tenía paciencia, rechazaba el mal, era perseverante. Tenía discernimiento, pues dice que ha probado a los que se dicen ser apóstoles,
y lo has hallado mentiroso porque no lo son. Los que son apóstoles y los has hallado mentirosos. Así que también había un discernimiento en esta iglesia. Era una iglesia sufrida por la obra. Así que tenemos unas características muy interesantes aquí con respecto a esta iglesia. También tenemos unas debilidades en esta iglesia y es la apatía. Has dejado tu primer amor. Así que al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, es la promesa del Señor. Bueno, aquí vemos en esta iglesia, vemos cualidades y vemos defectos. En todas las iglesias estamos viendo cualidades y algunos defectos. Esta, pues, obviamente no es la excepción. Estamos viendo que comenzó un furor, había un trabajo arduo, pero luego empezó a enfriarse un poco. Y yo quiero ir un poco más allá, porque si hacemos un análisis, en realidad las 7 iglesias lo que reflejan es una condición humana, que en el día de hoy vamos a encontrar en cualquier iglesia, no en una iglesia en particular. Esta es una condición humana que se ve reflejada en cada una de estas situaciones o en cada uno de estos sectores, pero que si lo traemos al tiempo en el que vivimos, es una condición que vive la iglesia. Porque dentro de la iglesia vamos a encontrar personas que empiezan con un amor buscando al Señor, un anhelo, pero que luego empieza a enfriar. Vamos a encontrar personas sufridas, vamos a encontrar personas apáticas, vamos a encontrar personas desinteresadas. Entonces, en realidad, el Señor aquí nos ha mostrado a nosotros a través de todo este estudio de las 7 iglesias, realmente la condición humana que tiene cada una de las iglesias. No es una situación separada. Aquí la estamos viendo separadamente, ¿no? Esmirna, Éfeso, pero no es una situación separada, distante. Es una situación que vive cada iglesia, porque es una situación de condición, ¿no? Cada uno de los que estamos en la iglesia somos personas que tenemos un punto de vista diferente, que tenemos una afectación diferente, que tenemos un trasfondo diferente, ¿no? Entonces, cada uno de esos trasfondos va a marcar realmente lo que es la vida del cristiano, ¿no? Si hay un trasfondo dedicado al Señor, vamos a encontrar una persona que es dedicada, que no importa la situación, va a perseverar. Si hay un trasfondo de pronto donde se ha aceptado el Señor, no de corazón, entonces va a venir una apatía. Y dependiendo del trasfondo de la persona, de la búsqueda de Cristo, así va a ser la reacción de su búsqueda. Amén. Entonces vemos cómo el Señor pues aquí discrimina a través de cada una de las iglesias una condición de las iglesias, pero que viene a ser la condición que muchas iglesias presentan. Tenemos fortalezas, tenemos debilidades. Pero hay algo muy interesante que yo quiero resaltar esta noche, es que cuando el Señor llega y te confronta con tu pecado es porque quiere que cambies. Cuando hay confrontación es porque hay un interés de cambio. Es lo más importante que podemos ver acá. Dios quiere revelarte o revelarnos a cada uno de nosotros nuestras debilidades para que trabajemos en ellas y las volvamos fortaleza. Si estamos ahora en un estado de apatía, pues vuelve a ese amor, dice el Señor, vuelve a ese amor, vuelve a buscar de Cristo, llénate de convicción, de fe, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando empezamos a escuchar más de Dios, nuestra fe aumenta. Cuando empezamos a escuchar la voz, no de nuestro pastor, entonces estamos siguiendo corrientes que no nos van a llegar a ninguna parte. Sé que es muy interesante, muy educativo el estudiar esto, pero más importante aún es entender la situación en la que vivimos, porque el Señor quiere, a través de este estudio, quiere que hagas un autoanálisis, y lo decía la hermana Saray. ¿En qué iglesia tú consideras que estás? Y yo lo diría, ¿cuál es tu condición espiritual? ¿En qué condición espiritual estás tú hoy? Y ahora, más interesante que eso, ya lo detectaste, ¿qué correctivos vas a hacer? Hay que tomar correctivos, porque el Señor
quiere llamarte la atención para que tú corrijas, porque Él dice que quiere darte la corona de la vida. Él quiere un plan perfecto para ti, para cada uno de nosotros. Así que por eso el Señor se ha tomado el trabajo de mostrarnos las faltas para que corrijamos esas faltas. Amén. Entonces, Dios está interesado en un pueblo santo, en un pueblo que corrija. No somos santos, somos pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores y cometemos errores, pero es muy importante saber cuál es el error para que corrijamos ese error y avancemos. Dios quiere un pueblo que avance, que crezca. Dios quiere un pueblo que obedezca, porque si somos un pueblo obediente y que avanza, vamos a hacer la voluntad del Señor, que es lo que Él desea, ¿no? Y que se cumpla su voluntad y un día estemos allá en la patria celestial, todos gozándonos en la boda del Cordero. Ese es el plan del Señor. Y está interesado en que ese plan se cumpla. Así que es muy importante analizar todo este tema de las iglesias, pero más interesante aún es analizar cuál es tu condición. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermano Jade, por esa explicación. Este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra, tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy. Usted que se ha unido, usted que está viendo este video, siéntase bendecido desde ya porque Dios está hablando hoy. Así es que, y es muy importante lo que tocaba nuestro hermano Jader, que estas iglesias han sido escritas, han estado ahí en la Biblia como un espejo, ¿no? Que nos veamos, que veamos nuestra condición, como él lo dice, nuestra falta y confrontémoslas y seamos responsables de corregirnos, que esa palabra nos confronte y que pueda haber una actitud de cambio como lo manifestó nuestro hermano Jade. Gracias, hermano Jade, por dejarse usar por el Señor y por darnos esa explicación. Así que vamos entonces a darle paso a la hermana Mayra. Hermana Mayra, ¿cómo era la iglesia de Tiatira y cuáles fueron sus aspectos positivos? Esta iglesia no la vimos la grabación pasada, la estamos viendo el día de hoy, así que presten atención. Hermana Mayra, ¿nos podría ilustrar un poco sobre esta iglesia en particular? Adelante. Amén. Buenas noches nuevamente. Les vamos a hablar sobre la iglesia de Tiatira. Anteriormente, el pastor Manuel nos explicaba que la iglesia de Tiatira era una iglesia que destacaba, ¿verdad?, por su fe, por su amor, por su servicio. Sin embargo, habían caído en el pecado de seguir a la profetisa Jezabel. Habían caído en la fornicación, en el adulterio. Toda esta descripción de la iglesia de Tiatira la encontramos en Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Primeramente, Tiatira era una antigua población de Libia. Esta está ubicada en la parte norte, cerca del río Lico. Era una de las iglesias más pequeñas y era reconocida por un templo majestuoso, esto en honor a la diosa Artemisa, que en otro nombre era denominada Diana por los griegos. Se localizaba a 61 kilómetros al sur de Pérgamo, lo que es hoy actualmente Turquía. Era célebre por su comercio. En esta región fabricaban hilo de lana finísima, esto para exportación. Igualmente tenían muchos dioses y les brindaban alimentos, sacrificios de animales y hacían festividades. Entonces, el nombre de Tiatira significa actividad sacrificial. Esto significa que ellos convertían las actividades en sacrificios. Yo les voy a explicar algunos aspectos relevantes que mencionó el Señor Jesús sobre esta iglesia. El Señor Jesucristo conocía sus obras. Todo esto en el mensaje que daba la iglesia en Apocalipsis. Ellos tenían la disposición de servicio. Eran generosos, demostraban su fe y habían experimentado un progresivo crecimiento en todas las áreas. Ahora, según el mensaje, los aspectos en los que ellos debían mejorar era que permitían que reinara el espíritu de Jezabel con sus enseñanzas. Permitían la inmoralidad sexual y acarreaban estas consecuencias. Esto los llamó a retener lo que habían aprendido y logrado en el Señor. Sin embargo, en el mensaje a Tiatira, en Apocalipsis 2, nos vamos al versículo 26. La palabra de Dios, en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Realmente el Espíritu de Dios les hablaba a esta iglesia en específico de que ellos tenían que dejar a un lado todas esas doctrinas que habían adoptado y que no eran correctas, ya que les había dado un tiempo para que se arrepintieran. Entonces la iglesia de Tiatira, si bien era una iglesia en la que predominaba la fe y el servicio, habían caído en estas iniquidades. Bendiciones. Amén. 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 Gracias, hermana Mayra. Bendiciones. Así que se nos hablará un poco sobre la iglesia de Tiatira y los aspectos más positivos que se dio. Y gracias por explicarnos ese contexto histórico, cómo surgió, qué ciudad es ahora mismo en este momento. Es importante saber todo eso, porque es parte de lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas. Así que este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Seguimos con la hermana Sarai. Hermana Saray, ahora queremos que nos hable acerca de otra iglesia, la de Sardis. ¿Y cuáles fueron sus aspectos positivos de esta iglesia, Sardis? Amén. Bendiciones nuevamente. Gracias le damos a Dios por este momento tan importante, muy especial. Estamos aprendiendo nosotros también. Es una delicia estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Escudriñarla, saber de ella. Bueno, la iglesia de Sardis, vamos a contarle algo de historia. Sardis dice que la iglesia de Sardis vivía en una ciudad muy próspera. Era muy próspera esta ciudad. Era una de las ciudades más importantes de Grecia, porque está ubicada allí. Geográficamente, en términos militares, Sardis estaba ubicada en un lugar estratégico y por lo tanto gozaba de una gran seguridad. O sea, ellos se sintieron tan seguros y por lo tanto gozaba de esta gran seguridad contra los ataques militares y de los enemigos. Estaba construida en un lugar muy alto, a 500 metros. Imagínense, estaba bien puesta, porque estaba situada en una roca, en una montaña. Esta iglesia era muy famosa, porque así lo dice el Señor Jesús en el capítulo 3 y el verso 1, donde dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Esas son las cosas que el Señor le dice. En primer lugar, la iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente. Ellos vivían en el pasado. A veces nosotros pensamos que por las obras anteriores ya tenemos el cielo ganado, pero no es así. Ellos vivían esa vida. Pensaban que la iglesia aún era lo que había sido, pero al igual que Sansón, ¿se acuerdan la historia de Sansón? No sabía que la presencia del Señor ya se había ido. Imagínense, ya se había apartado. Le puedo poner como si estuviese parafraseando cómo era esta iglesia y podemos verla en la actualidad. El coro seguía cantando, pero la unción no estaba, ya se había ido. Las personas seguían adorando, pero con palabras vacías. No salían de su corazón, eran falsas. Los pastores ya no lloraban por sus feligreses, por sus miembros, por los demás, no lloraban. Los creyentes ya no daban ofrenda, imagínense. Oraban, pero no el tiempo suficiente. Nada más en el momento cuando iba a salir: gracias Señor por este día, ayúdame en este día, mi entrada y mi salida, amén. Ya, eso era todo, estamos parafraseando. Así que, imagínense, espiritualmente la iglesia se había convertido en un verdadero cementerio. Estaba muerta. En segundo lugar, sus obras no eran perfectas. Posiblemente tenían frialdad espiritualmente.
los llevaba a tener obras imperfectas delante de Dios. No tenían amor. Ustedes saben, hay unos dichos que hay veces personas que dicen, esta iglesia no tiene amor. Bueno, puede que la persona tenga razón, pero cuando alguien dice, esta iglesia no tiene amor, tengo que verme yo primero a ver si la tengo, ¿verdad? Porque no se trata de la iglesia, de la estructura, somos nosotros, ¿verdad? Entonces, también ella no era genuina. Por tal motivo, Dios la reprobó. Imagínense, la reprobó. Estaba caminando con vestiduras sucias, pero más adelante dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esto nos dice que la mayoría de los creyentes estaban contaminados. Imagínense, la mayoría. Por eso dice que tienes algunas pocas personas, entonces, que no han manchado su vestidura, o sea que la mayoría estaban contaminadas. Llevaban una doble vida, lo cual desagradaba en gran manera al Señor Jesucristo. Por eso que el ángel le escribe a esta iglesia de Sardis. Entonces podemos ver también sobre los aspectos positivos. Solamente encontró 2 aspectos positivos, imagínense. Número 1, en esta ocasión el ángel empieza a hablar así, de que le indica que él conoce sus obras, ¿sí? Siempre el Señor está atento, pendiente a todo lo que nosotros hacemos, desde su inicio hasta este momento que estamos. Así lo hizo con Sardis. Él estaba pendiente de todo. Él conoce todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Lo segundo era que tienes fama, lo que significa que eres conocida en otros lugares. Podemos decir en la actualidad, hay iglesias que tienen fama, ¿verdad? Y es conocida bastante en muchos lugares, países. De repente no es la estructura, sino nosotros. Ejemplo, qué sé yo, que me digan la hermana Saray es conocida a nivel mundial. Ay, Dios mío, Dios me libre que el Señor me diga, estás muerta, eres conocida y eres famosa, Saray, pero estás muerta. Dios me libre. Entonces, y en esta forma de que estás viva, y estar viva significa que te has dado a conocer, ¿verdad? Solo eso. Imagínense, ¿se acuerdan el dicho ese que dice que cría fama y duérmete, algo así? Algo así. Bueno, esa Acuéstate iglesia a dormir. ajá, cría fama y acuéstate a dormir. Bueno, exactamente esto le pasó a la iglesia de Sardis. Creó fama y se echó a dormir porque Jesús le dice, estás muerta. Tiene fama y estás muerta. Entonces, imagínense, pues esto mismo le sucedió a esta iglesia. El ángel le hablaba de esta manera a la iglesia para avisarle lo poco que le quedaba de vida. Imagínense que el Señor siempre nos habla a nosotros como iglesia, prepárense, ya falta poco, el Señor viene, preparen sus vestiduras, si las tienen manchadas, si las tienen ajadas, comiencen a limpiársela o comiencen a hacer algo, porque ya el Señor viene pronto. Entonces, ese es un mensaje que nosotros debemos siempre de mantenerlo aquí. No porque algunas personas dirán, dice, pero yo siempre he escuchado que dice Jesucristo viene pronto y nunca ha venido. Bueno, esa palabra pienso que el Señor está pacientemente esperándonos. ¿Por qué? Porque debe ser que Él quiere que tú te arrepientas. Por eso lo mismo las iglesias en aquel tiempo, sino que también para el tiempo de ahora nos está hablando y no lo veamos como un simbolismo, veámoslo como algo real, porque eso pasó. Todas las cosas que están escritas en esta Biblia existe y es porque así pasó y por lo tanto es un mensaje para todos nosotros. Gracias y bendiciones.
Amén, hermana Saray, recibimos esa palabra en el nombre de Jesús. Y hay una conexión espiritual esta noche. No sé si han visto la conexión del tema, lo que habló Jader, lo que habla la hermana Saray. De verdad que este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra, amados hermanos, porque el Espíritu Santo está hablando hoy. Así que usted aproveche lo que Dios habla, lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Y eso de la condición espiritual muy tremenda, que pasemos por ese escáner, ¿verdad? Por la palabra. Así que vamos entonces a darle paso al pastor Manuel Bravo. Pastor Manuel Bravo, usted que nos ha ilustrado la parte general, ya quisiera que nos ilustrara una vez más qué representaban estas iglesias en el libro de Apocalipsis. ¿Qué representaban las 7 iglesias como tal? Gloria al que vive. Seguimos recorriendo el interesante libro de Apocalipsis. ¿Qué representaban las 7 iglesias en Apocalipsis? Las 7 iglesias descritas en Apocalipsis, vemos en el capítulo 2 y el capítulo 3, que son literalmente 7 iglesias que existían en el tiempo. Estaba el apóstol Juan, estaba escribiendo el Apocalipsis, aunque se trataba literalmente de iglesia de ese tiempo, también hay un significado espiritual para la iglesia creyente de la actualidad. El primer objetivo de las cartas era comunicarse con las iglesias existentes y suplir sus necesidades de entonces. El segundo propósito era de revelar a las 7 diferentes tipos de iglesia o individuos a través de la historia e instruirlo en la verdad de Dios. Algunos historistas suelen interpretar las 7 iglesias como la representación de 7 periodos de la historia de la iglesia, desde los tiempos de Pablo hasta el regreso de Jesucristo. Amén. Gracias. Vemos pues cómo el pastor nos explicó la representación de esta iglesia. Vamos entonces a darle paso a nuestro hermano Jade. Hermano Jade, ahora vamos a ver otra iglesia también importante, Esmirna. Hermano Jade, ¿cómo era la iglesia Esmirna y cuáles fueron también, la misma pregunta, los aspectos positivos de la misma? Adelante. Amén, amén. Bueno, un poco de historia. Dice que Esmirna era una ciudad antigua de la costa occidental de Asia Menor, llamada en la actualidad Izmir. Sus primeros pobladores fueron los griegos alrededor del año 580 a.C. y fue destruida por Aliates, rey de Lidia, y permaneció en ruinas unos 200 años. Alejandro Magno planeó después su reconstrucción y sus sucesores inmediatos llevaron a cabo pues, esta reconstrucción. Eso es un poco de historia para saber dónde está Esmirna. Era una ciudad pues muy próspera, bien ubicada, todo ese tema, ¿no? La parte histórica. Pero la parte que nos compete, la parte espiritual, fortaleza espiritual, convicción, fidelidad, perseverancia. Vamos a analizar un poco, porque de verdad que está bien interesante este tema. Vamos a analizarlo un poco. En el 2.8 dice, perdón. Ajá. En el 2.8 dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Quedémonos con eso, el que estuvo muerto y vivió. ¿Okay? El Señor quiere resaltar algo allí, ¿no? Él murió, pero vivió. ¿Por qué el Señor nos dice eso? Él quiere que entiendas algo, ¿no? Es una iglesia sufrida, es una iglesia que tiene persecución. Y yo quiero dejarlo con una frase que yo pienso que las pruebas son el gimnasio para desarrollar el músculo de la fe. Anótalo. Las pruebas son el gimnasio para desarrollar el músculo de la fe. Tú no puedes desarrollar fe sin pruebas. El Señor permite pruebas para que tú desarrolles ese músculo. Y vemos cómo a través de todas estas iglesias que estuvimos viendo, esta iglesia tiene algo en particular que el Señor le ofrece. Esta iglesia tiene algo en particular que el Señor nota y dice a lo último,
tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué el Señor al comienzo dice el que estuvo muerto y vivió? Porque es el único que te puede dar la corona de la vida. Él murió y vivió. Él es el dueño de la vida. Él es el que te la puede dar. Por eso lo comienza con esta frase para darte a entender que no importa tu tribulación, no importa las situaciones que tú pases, debes aferrarte a la fe en Cristo y saber que esa tribulación que estás pasando va a incrementar tu fe y que esa fe te va a llevar a obtener ese preciado tesoro que el Señor quiere darte, que es la corona de la vida. Esta iglesia entendía eso. Eran carentes de muchas situaciones, eran carentes de la parte económica. Se dice que era una iglesia pobre, que estaban perseguidos inclusive por algunos judíos, estaban persiguiendo esta iglesia, ¿no? Pero miren, por encima de todo eso, por encima de la situación que ellos estaban pasando, el Señor dice que eres rico. Para que entendamos que de pronto hay una contradicción. ¿Cómo así que si yo soy pobre, el Señor dice que eres rico? Miren, les digo algo. Todas las personas que estuvieron allí en ese momento ya no están. Pablo, Pedro y todos los apóstoles ya no están. Amén. No importa cuán millonario seas hoy día, no vas a ser millonario eternamente, porque un día no vas a estar aquí. Pero la riqueza espiritual que tengas hoy te va a asegurar a ti un porvenir eterno en la patria celestial. Amén. Tenemos que entender eso. No importa si eres pobre. Ahora, está bien que haya que tener cosas, ¿no? Hay que trabajar, hay que esforzarse cada día. Porque el Señor, pues, nos pide que seamos esforzados. Tenemos que esforzarnos. Pero no es un esfuerzo a costa de tu salud, como algunas personas que a costa de su salud por conseguir dinero, y hay un afán por el dinero. El Señor está más interesado en tu parte espiritual. No quiere decir que podamos ser holgazanes. El Señor no le gusta la holgazanería y dice, la palabra dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Muy textual, ¿no? El Señor no quiere holgazán, el Señor siempre llama a personas ocupadas. Pero Él no quiere que pongas tu corazón en las riquezas. Porque cuando pones el corazón en tus riquezas, dice, donde está tu corazón está tu tesoro. Si tú pones el corazón en tus riquezas, allí se va a quedar. El Señor quiere que entiendas que si tienes una situación, así como lo tuvieron estos hermanos en la iglesia de Esmirna, así como lo tuvieron ellos, una situación adversa, persecución, pero por encima de eso el Señor les dijo, al que ustedes siguen es aquel que murió, pero que está vivo. Es aquel que fue al Hades y tomó la llave. Es aquel que te dice que no importa la situación que estés pasando, si tú perseveras, si tú crees en mí, si tú te fortaleces en la fe, tú vas a conseguir la corona de la vida. Y creo que ese es el premio, este es el premio gordo, de verdad que todos estamos buscando. Trabajamos, nos esforzamos, pero entendemos que hay una vida más allá después de este tiempo, que el Señor quiere que nos preparemos. Y el Señor está haciendo todo este engranaje que ustedes se dan cuenta y ha utilizado inclusive en las redes sociales. Esto no existía antes, pero el Señor se ha valido de todo este andamiaje para prepararte, para prepararme para su pronta llegada. Y a través de todos estos estudios hay una sola conclusión. Dios quiere prepararte a ti y a mí para que recibamos la corona de la vida. Si hay situaciones, mire, estamos viviendo situaciones muy duras. Gracias a Dios en Panamá no hay persecución, pero hay países donde hay persecución ya. Hay persecución. Y la palabra nos dice que eso viene, de que va a venir persecución, pero que tenemos que tener los ojos puestos en Cristo, en Él. Esta iglesia tuvo persecución. El Señor le dijo, bueno, usted tiene persecución, pero si tú perseveras hasta la muerte, vas a obtener la corona de la vida. El tiempo que nosotros tenemos es un tiempo limitado. 70, bueno, bíblicamente dice que podemos vivir 120 años, pero también la forma de vida de nosotros pues ha reducido eso, ¿no? Deberíamos vivir hasta 120. Pero todos los desajustes, pues hemos bajado esa cifra a 80, 90, 70 algunos,
No importa si vivo 120, es una cifra finita. Hay un límite, hay un tiempo finito que vamos a vivir y después de eso ya no estaremos aquí. Pero el Señor te ofrece después de ese tiempo finito, un tiempo infinito en su presencia. Pero obviamente tenemos que hacer los méritos, tenemos que perseverar, tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús, solo en Él. Tenemos que aumentar esa fe, tenemos que ejercitar ese músculo cada día que crezca y crezca, para que no importa la prueba, estamos viviendo tiempos difíciles, pero no importa la prueba, si tenemos fe en Cristo vamos a salir victoriosos. Y si aún morimos, vamos a obtener la corona que el Señor nos promete. Amén. Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él va a cumplir lo que promete y ya lo prometió y lo va a cumplir. Solo tienes que creer. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, hermano Hader. Gloria a Dios. Tremendo lo que el Señor habla. Hoy un momento glorioso bajo la luz de su palabra, tiempo de gloria y misericordia. Muy importante lo que habló el Señor a través de nuestro hermano Hader. Me tomé apunte de lo que usted dijo y espero que ustedes también allá, amados televidentes. Las pruebas son el gimnasio para desarrollar el músculo de la fe. Muy importante, ¿verdad? Esa frase, porque de verdad que sentámonos gozosos cuando nos encontremos por diversas pruebas, porque el apóstol, creo que Santiago fue el que lo dijo, ¿verdad? Es importante pues sentir ese gozo, pero es un gozo como la paradoja del reino, ¿no? Un gozo que a veces no queremos sentir, no podemos pasar por prueba, pero aquí lo explicó el hermano en la iglesia, en esta característica de la iglesia hermina, y de verdad que nos ayuda a poder fortalecernos más en la fe. Así que ahora vamos a hacer unas preguntas, bueno, pedir una opinión a cada uno, a los panelistas que están aquí, empezando por la hermana Mayra parece que tuvo que desconectarse por un momento, así que vamos a empezar con la hermana Saray. Hermana Saray, usted nos podía dar por lo menos una fortaleza y una debilidad de la iglesia actual. ¿Y por qué? De la iglesia que estamos ahora mismo. No la denominación de nosotros, cualquiera, o sea, en general, la iglesia en general. Adelante. Una fortaleza y una debilidad. Ok, bueno, lo voy a también a parafrasear. Una fortaleza y debilidades en las iglesias actuales. Hay muchas, y esto es en general, no importa la denominación que estés, no importa si eres, no sé. La cosa es que lo principal aquí, nosotros somos una iglesia y la estructura, el cuerpo, todo lo que conlleva, porque nosotros somos el miembro de ese cuerpo, de esa estructura, es Jesucristo, ¿verdad? Es que sin Él nosotros no somos nada. Y una de ellas que de repente la iglesia está pasando hoy día me viene a la mente a la iglesia de Sardis. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos pasando de crisis, verdaderamente se ha sentido que está dormida. De repente solamente hace lo esencial. Ejemplo, ora unos minutos. De repente cuando se acuerda, lee la palabra, no la escudriña. Cuando hacemos todas estas cosas, nos vamos enfriando espiritualmente. Podemos estar bien físicamente, tenemos trabajo, tenemos todo, pero lo espiritual debería ser lo más importante. Pero también algo positivo aquí, que tenemos a Jesucristo que nos ayuda, que nos lleva hacia adelante, que en un momento dado cuando no tengamos fuerza, porque a la verdad somos humanos y no tenemos fuerza, nos sentimos desfallecer espiritualmente hablando. Entonces viene el Señor y nos anima, manda a alguien y nos dice, mira, fulano y tal, sigue adelante, o alguien que va en el bus, te habla y te dice, oye, hola, ¿cómo estás? Mira, el Señor Jesucristo me dice que te hable, que te diga esto, que te diga lo otro, y yo lo digo porque yo lo he vivido en el taxi. Cuando yo cojo el taxi, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Mire, siga adelante. En el momento que usted se vea desfallecer,
sigamos adelante. O sea que hay personas, como dice la palabra del Señor, que a sus hijos Él mandará, ¿verdad? A cada uno de nosotros, que de repente estamos en una situación y el Señor va a enviar ese ángel a tu casa, a tu familia, de que sigas adelante. Por lo menos en esta ocasión que estamos aquí, que me estás viendo, yo te digo que sigas adelante, esfuérzate, sé valiente, aún en los momentos más difíciles, no importa lo que estés pasando, no sé cuáles son tus problemas, pero yo te digo en el nombre de Jesús que te levantes y escuches la voz del Señor. Si no puedes, mira, lee la Biblia y en el transcurso del día medita en esa palabra, que el Espíritu Santo es el que nos va a dar esa palabra de ánimo. Y ese Espíritu Santo lo tenemos aquí, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Dios te bendiga y sigue adelante. Amén, gracias hermana Sara. Escucharon, Dios habla hoy, este es un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Dios está hablando en nuestras vidas, así que pongamos atención a lo que Dios habla a las iglesias. Así que vamos a darle paso al pastor Manuel Bravo con la misma pregunta, si nos podría facilitar una fortaleza y una debilidad de la iglesia actual y una oportunidad para corregir. Adelante, como el FODA. Gloria al que vive. Fortaleza, debilidad. Amén. Gloria, gloria. Podemos ver que la única fortaleza hoy en día para la iglesia es hacer el mandamiento que el Señor mandó. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia que se visualiza hoy en día y permanece en ese enfoque en el mandamiento que el Señor dijo, ir y predicar a toda criatura, a toda carne. Es la iglesia que se fortalece y está fortalecida hoy en día. Una iglesia débil es la que se enfoca, como la de la Odisea, en su parte económica. No es mala porque realmente con el factor monetario se mueve el evangelismo y todas estas cosas de las cuales la iglesia tiene el derecho de efectuar por medio del factor económico. No es malo. Pero si se enfocan en esa prosperidad económica, van a ir a una bancarrota espiritual como le pasó a la Odisea. Nuevamente, repito, la fortaleza de la iglesia de Dios, enfocarse en la gran comisión, en el mandamiento que el Señor dio, ir y predicar a toda criatura, a toda carne. Amén. Amén, pastor, gracias. Vamos a darle entonces el pase a nuestro hermano Hader, que nos despida por ahí mismo también con la misma pregunta, pero enfocada a que le hable a ese público que nos está viendo y le diga, este es el plan que Dios quiere para ti. Esta es la fortaleza que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere fortalecer en tu vida y deja de practicar estas debilidades. En el nombre de Jesús. Adelante, hermano Hader. Bueno, yo pienso que una de las fortalezas que tiene la iglesia de hoy es la capacidad de adaptación. Hemos creado una capacidad de adaptación buenísima. Mire, estamos a través de un medio que hace unos 15 años, pues ni idea, ¿no? Nos hemos adaptado espectacularmente para la honra y gloria del Señor. Es importante eso, buenísimo, que usemos los medios. El cristiano tiene que ser hábil, la sabiduría proviene del Señor. Tenemos que ser muy diligentes, tenemos que ser muy recursivos y eso es muy interesante. Y a ti que me estás viendo, pues importantísimo eso, que lo puedas hacer, que puedas a través de los medios decirle a alguien una palabra de aliento, un versículo bíblico, buenísimo. Y eso es una de las debilidades que tenemos, o que tiene la iglesia actual, es pérdida de los fundamentos. Tenemos que volver a los fundamentos. Cuando los fundamentos se diluyen, se pierde la esencia. Entonces, es posible que estemos a través de los medios predicando banalidades. Entonces, tenemos que volver al fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. El fundamento es Cristo. No hay otro fundamento en el cual estemos nosotros soportados.
Así que tú que me estás mirando hoy, es importante, la juventud que está a través de los medios, de las redes sociales, es importante que entiendas algo. La vida es pasajera. Tienes que buscar ese fundamento que es Cristo. Fundamenta tu vida en la roca. Yo sé que hay muchos jóvenes y cuando estamos jóvenes pensamos que la vida no se va, pero fuimos jóvenes. Todos los que estamos aquí fuimos niños, fuimos jóvenes, ya estamos en una edad adulta y envejeceremos. Tú eres joven, aprovecha tu juventud. Vive conforme a la voluntad de Cristo, que es la mejor forma de vivir. Los vicios y los placeres banales solo dejan tristeza profunda en tu corazón. Yo sé que me estás viendo no por casualidad, y hay muchos jóvenes que tienen una alegría aparente, una alegría ficticia, porque están llenando los vacíos con cosas materiales. Estás llenando el vacío de pronto con cosas que realmente no te edifican. Y por más que tú traigas cosas a tu vida, sea moda, sea música, sean vicios, por más que te llenes de eso, el vacío aumenta. Hay una sola cosa que puede llenar ese vacío, y es Cristo Jesús. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de aquel que puede hacer un cambio en tu vida. Solo tienes que aceptarlo. Cristo vino hace más de 2000 años y pagó en la cruz, hizo el sacrificio perfecto por ti, por mí. Él hizo eso por nosotros y está dispuesto a guiarte, está dispuesto a llenar ese vacío, está dispuesto a colocarse delante del Padre por ti, porque dice la Biblia que abogado tenemos. Así que no importa lo que hayas hecho, no importa tu vida pasada, lo importante es que aceptes a Cristo hoy, y sería muy bonito de que a través de este video pudieras tomar unos minutos y aceptar a Cristo. Solo tienes que repetir: Señor Jesús, yo te acepto como mi Dios y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, Señor. Bórralos, Padre, y anota mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esa pequeña oración, puedes usar tus palabras. Hay fiesta en los cielos, dice la palabra de Dios, porque Cristo vino por aquello que se había perdido. Y si te has reconciliado, te has encontrado, créeme que hay fiesta. Y yo me gozo por ti también. Bendiciones para ti. Si lo has hecho, has tomado la mejor decisión que puedas tomar en tu vida. Amén. Dios te bendiga. Amén, amados televidentes. Y con esto damos finalizado este programa, las características de las 7 iglesias, parte 2. Así que, amados hermanos, este fue una vez más la transmisión Tiempos de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy, un momento glorioso bajo la luz de la palabra. Damos gracias a los panelistas invitados en esta noche y esperamos invitarlos para la próxima semana. Vamos a tener un tema especial y Dios se glorificará y no será la excepción, será de bendición. Así que conéctate, suscríbete a este canal que es de bendición para que puedas ver lo que Dios está comunicando hoy. Dios te bendiga. Shalom. Nos vemos.